Yo soy Alejandra López. Y yo, Mariana Rojas. Y esto es 1.5 grados. Episodios antes, durante y después de la COP, de la mano de especialistas con la lupa puesta en los temas más relevantes para América Latina. Hola Mariana, hola a todos, todas y todes. La COP se terminó, fue una COP dura, pero ya estamos de regreso en casa, listas para el 9º episodio de la temporada 2024. Hola Alejandra y hola a toda nuestra audiencia. Efectivamente ya volvimos después de unos viajes muy largos, cada una en su país. Y antes de comenzar en pleno con el tema de este episodio, queremos invitarlos a seguirnos en su plataforma favorita y también a que nos puedan recomendar en sus redes sociales para llegar a más oídos. También hoy queremos recomendarles un podcast que nos gusta mucho, que habla de ciencia de manera fácil y entretenida, y se trata de Mandarax. Leonora Milán y Ale Ortiz, como presentadoras, siempre nos llevan a aprender sobre salud, biología y hasta medio ambiente. Si les gusta aprender cosas nuevas sin que sea aburrido, vayan ya mismo a buscarlas como Mandarax en cualquier plataforma de podcast. Y Alejandra, después de esta recomendación, pues queremos contarles a toda nuestra audiencia que hoy el tema, como pueden esperárselo, va a ser sobre financiamiento climático. La COP era una COP de financiamiento y por lo tanto hoy vamos a retomar el análisis de qué resultó específicamente con respecto a la nueva meta de financiamiento climático. Así es, Mariana. Y para hablar de esto tenemos un invitado especial. Su nombre es Iskander Ersini. Él es el director ejecutivo de un centro de pensamiento del norte de África que se llama IMAL. Es marroquí. Es una de las personas que ha estado participando en las negociaciones de esta nueva meta desde el inicio, desde hace 3 años, en particular asesorando a países africanos. Entonces, démosle la bienvenida y escuchemos la entrevista. Iskander, muchas gracias por acompañarnos y por haber aceptado la invitación a 1.5 grados. Es un gusto tenerte en este espacio con nosotras. Muchas gracias. Iskander, yo quiero, antes de que entremos en materia con respecto al resultado específicamente frente a la meta de financiamiento climático en Bakú, tú estuviste hasta el final, ¿cierto? Hasta que cerró la COP. Sí. Y aprovechando que Alejandra también estuvo, me gustaría que nos pudieras ayudar a describir cómo fue ese momento. Yo no pude estar, ustedes dos sí alcanzaron a estar hasta el final. Yo viajé el sábado de la mañana y me gustaría que pudiéramos transmitirle a nuestra audiencia cómo se sentía el ambiente en las últimas horas antes de que finalmente se cerrara la COP. Sí, fue muy tenso. Y Alejandra, ¿cómo lo sentiste tú? Sí, como dice Iskander, fue excesivamente tenso, pero algo que creo que es muy importante contarle a nuestra audiencia es que en las últimas horas hubo como esta urgencia de tratar de negociar y tratar de sacar las cosas en el último minuto, pero la razón por la que esto ocurrió es porque los países desarrollados nunca estuvieron abiertos a discutir la cantidad de la meta. Entonces, en el último minuto, estamos hablando del sábado después de que ya tenía que haber terminado la negociación, de repente empezamos a ver gente corriendo de un lado al otro para tratar de resolver cosas, pero lo que hicieron los países desarrollados es un poquito aparentar que estaban tratando de negociar, pero no estaba negociando el número, estaba negociando cualquier otra cosa en el documento, que si en la ruta para 1.3 billones, que si podemos meter en alguna parte la referencia especial a pequeños estados insulares en desarrollo y países menos desarrollados y los pisos regionales, porque estaban tratando de un poquito acomodar a las islas, a los países menos desarrollados y a AILAC, que fue uno de los grupos que estuvo ahí de frente trabajando, pero no estaban tratando de resolver el corazón de la nueva meta. Entonces fue muy tenso. Llegamos a un punto en el que se reunió el G77 y dijeron: vamos a seguir peleando por un número más alto, vamos a seguir peleando por financiamiento público, vamos a seguir peleando por provisión. Y llegó la presidencia de Brasil y les dijo: no más, no hay más que hacer, no pueden negociar, esto se acaba aquí y se acaba aquí. Y entonces esas últimas horas y esos últimos huddles, como les llaman en inglés, fueron solo para trabajar el texto de la hoja de ruta hacia Belém, pero no para discutir el número,
la cantidad de la meta. Alejandra Iskander, asumo cómo pudo ser de frustrante ese momento, también por lo que he podido leer en diferentes reacciones que he encontrado tanto de la región de Latinoamérica como de África y algunos de los países menos desarrollados, pues se siente también como esa frustración en esas reacciones. Yo quisiera nuevamente pasar a Iskander para que nos cuentes qué finalmente quedó en la decisión de la nueva meta de financiamiento climático. La decisión de la COP29 establece el objetivo de movilizar 300.000 millones de dólares para los países en desarrollo, que alcanzará en el año 2035. A diferencia del objetivo de los 100.000 millones, este objetivo no es responsabilidad exclusiva de los países desarrollados. Los países desarrollados lograron convertirlo en una responsabilidad colectiva de todos los países a la que contribuir, y los países desarrollados simplemente tomaron la iniciativa, taking the lead, que plantea cuestiones de equidad. Además, esta suma de dinero para los países en desarrollo no es simplemente una transferencia de fondos públicos en forma de subvención, sino que adoptará diversas formas, lo que plantea el riesgo de que, como en el caso del objetivo de los 100.000 millones, esté constituida principalmente por préstamos no concesionales y de financiación pública y privada. Estos son los elementos principales de la decisión, la cantidad y calidad, que creo que son demasiado escasas y demasiado bajas. Por supuesto, la decisión también contiene otros elementos, incluidos los canales de financiación, la transparencia y una hoja de ruta, pero lamentablemente el texto de la decisión carece de muchos elementos constructivos que buscan algunos países en desarrollo. Iskander, justamente entiendo que tú estuviste trabajando muy de cerca con el grupo africano en preparación a estas negociaciones, y el G77 más China, el grupo más grande de los países en desarrollo, había estado pidiendo una serie de condiciones en relación a lo que acabas de comentar, financiamiento público, subvenciones, que no fueron reflejadas en esta meta. ¿Cómo se relaciona el resultado de la meta con las posiciones propuestas y peleadas a lo largo de estos 3 años por el mundo en desarrollo? Esta decisión está muy por debajo de lo que pedían el grupo de 77 y China y sus subgrupos y África. En lugar de 300.000 millones, los países desarrollados pidieron una movilización de 1.3 billones de dólares por año, y por parte de los países desarrollados para los países en desarrollo, reconociendo que incluso esta suma era insuficiente. Además, pidieron que el 1.3 billones de dólares se constituyeran principalmente de subvenciones y financiación en condiciones favorables, y que al menos 600.000 millones procedieran de la provisión de financiación pública. Iskander, ciertamente el resultado que tuvimos en Bakú está muy por debajo de las expectativas de los países en desarrollo y de lo que se venía negociando durante los últimos 3 años, no solamente en la cantidad, sino en muchas de las cosas que has mencionado con respecto a las condiciones de esta nueva meta. Sabemos que el resultado pues ha sido muy controversial, como lo mencionaba al principio, en lo que he podido revisar y leer, ha generado mucho enojo, furia, frustración por parte de los países en desarrollo en los diferentes continentes. ¿Cuál es tu opinión frente al resultado? ¿Cómo lo sientes tú? Para mí es un golpe aplastante para el sur. No me queda claro cómo se va a cumplir el Acuerdo de París con compromisos tan insignificantes de los países ricos. Además, es una regresión cualitativa en términos legales, ya que elimina el principio de diferenciación
ahora es una responsabilidad colectiva de la que son responsables incluso países como Marruecos o Colombia. Pero lo peor de todo es que la decisión fue impuesta a los países en desarrollo en un proceso altamente problemático por Azerbaiyán. Este proceso no fue transparente ni inclusivo y en esencia les dio a los países desarrollados lo que querían. El resultado es el texto más desequilibrado que he visto jamás. Básicamente era un texto para los países desarrollados. En su propuesta, la presidencia azeri decidió aprovecharse de los temores del sur global de que no se produjera un resultado. La presidencia azeri, también los brasilianos, no estaban interesadas en ver al grupo de 77 unido para desafiar la propuesta. Y para ellos era demasiado arriesgado antagonizar a Occidente. Querían que su COP tuviera un resultado, incluso si ese resultado era regresivo y problemático. Entonces, en este sentido, lo que presenciamos fue más unilateralismo que multilateralismo. Dieron por aprobada la decisión sin levantar la vista para comprobar la sala. India estaba furiosa porque en esencia la habían ignorado y se les unieron muchos otros países como Nigeria y Bolivia. Entonces muchos participantes, incluido yo mismo, nos marchamos de Bakú sintiéndonos como si hubiéramos presenciado una traición a los vulnerables del mundo, al Acuerdo de París y al sentido común. Iskander, sí, yo salí exactamente con el mismo sentimiento, con un sentimiento de derrota. Creo que ha habido un interés mediático de los países desarrollados de presentar esta idea de es la meta de financiamiento más grande de la historia, se triplicaron los recursos. Sin embargo, el hecho de no saber qué parte de las responsabilidades de los países desarrollados, si realmente todo va a terminar siendo por la banca multilateral, si todo va a terminar siendo préstamos y además estando tan lejos de lo que los países en desarrollo necesitan, pues no se siente como que nada de esto sea real. Es como decía la delegada india en su discurso de cierre, ella dijo, esta es una ilusión óptica de financiamiento. Te agradecemos mucho por el espacio y por todo lo que nos compartes. Estamos seguros que en las siguientes semanas seguirán habiendo muchos análisis alrededor de esto y esperamos que para nuestra audiencia pues sea también muy útil todo lo que nos traes a la mesa. Y tenemos una pregunta que es una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados e invitadas, que es ¿cuál es la bandera que la sociedad civil debería tomar de aquí hacia la COP30? Vale, pienso que no hay acción climática sin financiación. Eso es. Y eso va a tener un impacto grande en lo que viene hacia adelante, ¿no? Los compromisos climáticos, las NDCs. Te agradecemos mucho por este espacio. Gracias, muchas gracias. Bueno, Alejandra, volvemos después de haber oído a Iskander desde una perspectiva de África, de alguien que ha venido trabajando desde hace muchos años en financiamiento climático y también se siente la frustración de la gente que ha reaccionado desde países en desarrollo. Efectivamente, los resultados no son los esperados, no son lo que se estuvo negociando durante 3 años y de alguna manera lo que podemos ver de la decisión es que casi que esos 3 años no recogieron mucho en ese texto final y que realmente es muy frustrante. A mí me queda una duda muy grande, pero creo que es compartida, y es ¿qué significa eso que se incluyó en último momento en la decisión de hacer una hoja de ruta para ver cómo se moviliza o se llega a 1.3 billones de dólares
desde Bakú hasta Belén. Como que no queda muy claro cuándo se va a hacer, en qué momento se va a desarrollar, quién va a participar. Y yo creo que esa es la duda más grande que queda. Bueno, no, mentira, no la más grande, entre muchas otras que quedan, pero esa es una duda que queda abierta de aquí a Brasil. Sí, efectivamente ahí hay una gran duda, quizá una gran oportunidad también. La hoja de ruta fue una iniciativa de la ministra de Colombia, la ministra Susana Muhammad, que los últimos días decía: aquí en esta decisión hay un montón de conceptos que no sabemos qué significan, que perfectamente pueden ser lo mismo de siempre. Podemos terminar teniendo préstamos no concesionales y solo generando más deuda. No necesariamente con lo que tenemos ahora podemos asegurar que realmente vamos a cambiar la manera en la que se da el financiamiento, ni siquiera escalar los números que presentamos. Y entonces empezó a promover este párrafo, esta idea de hagamos una hoja de ruta para trabajar en cuáles son esos bloques que tienen que ayudarnos a pasar de los 300,000 millones a los 1.3 billones, que en medio hay $1 billón, ¿no? Como saben, Colombia junto con Kenia y otros países forman parte de una coalición para hablar sobre los temas de deuda. También han participado en discusiones sobre temas de impuestos, como el impuesto a los ultrarricos que se discutió en el G20. Y hay muchas ideas que no están claras dentro de esta hoja de ruta de cómo lograr que ese $1 billón que va de lo que se acordó en Bakú hacia lo que realmente se necesita, incluya diferentes aspectos de la reforma del sistema financiero internacional y de cómo lograr manejar el financiamiento para no incrementar las crisis de deuda de muchos países en desarrollo. Obviamente quedan muchas preguntas sobre la mesa, muchas de las que nos puso Iskander en esta conversación de realmente esta meta, la meta de los 300,000 millones, ¿se va a cumplir año con año o solo hasta 2035? ¿Cuál es el porcentaje que la banca multilateral de desarrollo va a representar de la meta? Porque hay una carga muy, muy grande de eso en cómo se define la meta. ¿Qué proporción de esto van a ser los países desarrollados? ¿Realmente vamos a generar más recursos o solamente estamos promoviendo más negocios, más inversiones y no necesariamente financiamiento público para apoyar al mundo en desarrollo? No tenemos ninguna garantía de que esta hoja de ruta se va a convertir en eso, pero sí sabemos que cuando se negoció, la idea detrás era precisamente llenar los vacíos que quedaron en la decisión que se adoptó en Bakú. Y finalmente, Alejandra, esa hoja de ruta, como tú lo mencionas, es una oportunidad para seguir manteniendo la conversación abierta. Y como quedan tantas preguntas, trataremos también de resolverlas en los próximos meses, en los próximos años. Con esto queremos cerrar este 9º episodio y recuerden que el próximo episodio de análisis y de balance de la COP será el 4 de diciembre, el próximo miércoles, y por lo tanto podremos nuevamente abordar algunas de las cosas que quedaron de la nueva meta de financiamiento. Recuerden también que el próximo lunes tenemos un webinar para analizar los resultados de la COP y se pueden registrar en el link que les vamos a dejar aquí en el episodio. Comenten, compartan este y otros episodios y recuerden etiquetarnos en redes sociales como @transformaglob y usen el hashtag Latinoamérica Vulnerable. Nos escuchamos pronto. 1.5 grados es un podcast producido y editado por Alejandra López Carvajal, Natalia Gómez Gómez, Daniela Quintero Gallego y quien les habla, Mariana Rojas Lacerda. La mezcla y diseños sonoros son de Camilo Rojas Vallejo. Síguenos y escúchanos en tu plataforma favorita. 1.5 grados, un podcast de Transforma.